Bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo videotutorial que pretende ser una simulación de una clase presencial. Entendemos una clase presencial, pudieran ser dos, donde vamos a tratar de explicar cómo configuramos en un switch de nuestro dominio de enrutamiento una SVI, una interfaz virtual de switch para su administración remota por Telnet, no recomendable, protocolo no seguro porque no cifra las comunicaciones, y por el protocolo de capa 7 SSH, este sí que es seguro, con comunicaciones cifradas. SSH es el acrónimo de Secure Shell. Para explicar la configuración de una interfaz virtual de switch y su administración remota, vamos a basarnos en la misma topología que utilizamos para explicar el protocolo ARP y las operaciones de un switch fundamentalmente. Bien, un par de puntualizaciones. Hemos cambiado la disposición de los dos switches. Hemos colocado arriba, por decirlo de alguna forma, en la misma LAN, el denominado switch 1, que será nuestro switch de primera planta, que está interconectado por cable cruzado con, obviamente, lo que era el switch 0, que lo vamos a cambiar de nombre, ya veremos, con el hostname switch planta sótano. ¿De acuerdo? Haceros a la idea que la distancia entre los dos switches eh, aproximadamente son 100 metros. Y entonces lo que vamos a hacer es configurar en el switch del sótano, en el switch de servidores, por decirlo de alguna forma, porque están conectados a él los servidores empresariales y un punto de acceso, vamos a acceder remotamente a través de los dos PCs, ¿m? Por Telnet y SSH, al switch de la planta sótano. ¿M? Bien, bien, os comunicamos también que hemos cambiado correctamente la configuración del servidor DHCP. ¿eh? Hago clic en el servidor DHCP, pestaña en servicios, DHCP, está encendido. El gateway sigue siendo el mismo, 51.62. Aquí está, que es la interfaz FAS01 del router este. El DNS que va a suministrar como parámetro a los dispositivos que así lo soliciten es 808085, el de siempre, el que está en internet, está aquí. Y luego le hemos dicho que empiece a dar IPs a partir de la 51.15 a un máximo de 10 usuarios, ¿de acuerdo? Porque las primeras direcciones de la red 51.0/26, 51.1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, las reservamos de manera estática para los servidores, presentes y futuros. Bien, no nos hemos metido un poquito en el área física, donde podéis ver el rack de la planta sótano, se puede cambiar el nombre, rack planta sótano, significativo. Bueno, pues con los dos switches, switch 0, switch 1, los tres routers, que están todos en el mismo rack, el router del proveedor de servicios, el de Mariana Sanz, voy a aumentar el zoom, ¿de acuerdo? El router del proveedor de servicios, el router de Mariana Sanz Oeste, y luego los servidores. Están encendidos todos, el FTP, servidor DNS, FTP, DHCP y HTTPS. Fijaros que en una mesita aparte, bueno, pues nos coloca el punto de acceso, ¿no? Bien, voy a disminuir el zoom porque yo lo que voy a hacer, un poquito, hay muchas posibilidades en el área física. Fijaros que hay una barra de herramientas, nueva ciudad, nuevo edificio, nuevo contenedor, nuevo armario de comunicaciones, nuevo rack. Voy a crear un nuevo rack. ¿De acuerdo?
Bien, voy a disminuir el zoom, fijaros para verlo bien. A vuestra derecha aparece el nuevo rack y este rack lo voy a llamar rack planta primera. ¿Mm? Bien. Y donde voy a colocar pues el switch de la planta primera, ¿de acuerdo? Simplemente. Bueno, las posibilidades ya las iremos viendo a lo largo del curso, ¿veis, no? Arrastro y suelto. Bueno, fijaros los cables, voy a aumentar el zoom y el zoom, más o menos. Bien, fijaros que con el botón derecho puedo inspeccionar la parte trasera de un switch con la conexión consola. Es algo que físicamente en las aulas, cuando determináis una conexión consola a un switch, decís, ¿dónde está la conexión consola? En la parte trasera. En la parte delantera están las bocas o puertos del switch, donde yo, al pulsar botón derecho, fijaros que los cables están gestionados todos en el mismo dispositivo, ¿eh? Igual si los veis así, botón derecho, gestionar cables, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bueno, veis, ¿no? Un poquito más presentable, ¿eh? De igual manera que si yo voy al rack de la planta primera, pues con el botón derecho, situando el puntero del ratón en el switch 1, botón derecho, gestionar todos los cables, ¿de acuerdo? Bien, un poquito para dar más limpieza en lo que es al área física, ¿no? Aquí están los racks, bueno, más o menos, poco a poco. Bien, bien, un matiz que se nos ha pasado era comentar las IPs asignadas dinámicamente tanto al móvil como al portátil. Entramos en el móvil, escritorio, configuración IP, y aquí alternamos entre estática y DHCP. Fijaros que la asignación de los parámetros IP V4 ha sido satisfactoria, exitosa, 5117 al móvil, la máscara la máscara asociada al prefijo /26, el gateway y el DNS. De igual manera que si entres en el portátil, bueno, pues desktop IP alternáis solicitando dirección IP y el servidor de HCP con la nueva configuración a partir de la 51.15 con un máximo de 10 usuarios. Bueno, pues fijaros que le he asignado precisamente esa 51.15. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, repetimos, configurar el switch de la planta sótano mediante cable consola, está conectado ahora al switch de la planta primera. Vamos a configurar una interfaz virtual de switch en el switch de la planta sótano. Vamos a repasar una serie de comandos básicos y lo vamos a configurar también con algunos comandos del iOS Cisco para que podamos acceder desde los PCs vía Telnet y vía SSH. ¿De acuerdo? Así que procedemos. Bien, ya tenemos en el área lógica la conexión consola del portátil laptop 1 al switch 0 de la planta sótano. Fijaros si vamos al área física, en el rack de planta sótano, voy a disminuir un poquito el zoom. Fijaros que aquí está el switch y bueno, vamos a gestionar si podemos los cables y mirar la conexión consola, inspeccionar la parte trasera, fijaros el cable consola, la parte trasera del switch y fijaros que obviamente el dispositivo fuente es el switch 0 por cable consola, puerto consola y el dispositivo destino es el laptop 1 a través del puerto destino RS232, el serial. Ahora repito que este cable consola, ese extremo que se une al portátil, es un conector USB. Fijaros que la longitud del cable, porque también Packet Tracer nos deja trabajar con distancias que son muy importantes con respecto a la estandarización de longitudes, 27,91 metros y tipo de cable rollover, consola. ¿Entendido? Bien. Bueno, voy a cerrar entonces la parte trasera del switch 0, y voy a ir, fijaros si queréis ir a alguna ubicación, a laptop 1, bueno, pues entonces no hay más que aquí localizar
el laptop 1. ¿Mm? ¿De acuerdo? Mirarlo, está aquí. Y saltar a la selección. No lo vamos a hacer. Vamos a ir al área lógica y vamos a ejecutar en el escritorio la aplicación Hyperterminal. Asumimos los parámetros de comunicación por defecto. OK. Vamos a entrar en la celda de comandos en modo Enable. Y bueno, lo primero de todo, Enable, configure terminal y hostname. Voy a utilizar mayúsculas. Este zoom, espero que se vea bien. SW de switch, planta SOT, todo junto, nombres significativos, ¿de acuerdo? Bien, y procedemos entonces a configurar la interfaz virtual de switch. Es una interfaz VLAN 1 que por motivos de seguridad se aconseja que no sea la VLAN 1. Eso lo veremos en la UT5, ¿de acuerdo? Así que interfaz VLAN 1 intro, le damos una IP, como si fuese una abstracción de una interfaz física, como si fuese la interfaz FAS01 del router, ¿de acuerdo? Le damos una IP y la IP que le vamos a dar es obvio que tiene que estar en la red 200.151.0. Bueno, por hábito de barra 26, el gateway tiene 51.62. Luego, a la interfaz virtual del switch por políticas de direccionamiento, la penúltima útil. Luego 200.100.51.61, espacio en blanco, 3255.192. Bien, intro, la levantamos con el comando no shutdown, intro, y intro, lo que vamos a hacer es configurar el gateway por defecto. Pero ojo, en modo configuración global, este matiz, ¿de acuerdo? Así que salimos del submodo de configuración interfaz, exit, y ahora con el comando IP default guión gateway, bueno, pues el gateway 51.62, sin máscara, ¿de acuerdo? Así es como se configura una interfaz virtual de switch para acceder a través de una IP por Telnet o SSH, en este caso al switch de la planta sótano. Bueno, pulsamos en y copy run start. Bien, hacemos un show start, ¿de acuerdo? Fijaros el hostname, ¿vale? Barra espaciadora, barra espaciadora, barra espaciadora, y aquí tenemos la interfaz virtual de switch SVLAN con la IP y el gateway, ¿de acuerdo? Por defecto. Bien, fijaros que no hay configuradas línea consola y líneas de acceso a terminales virtuales, que es algo que tendremos que hacer con motivo de seguridad y para el acceso remoto vía Telnet. Bien, configurar los terminales virtuales. Vamos a configurar 5 para dar posibilidad de 5 accesos simultáneos por IP al switch de la planta sótano. ¿De acuerdo? Bien. Control C, intro. Bien, y entonces, bueno, pues vamos a repasar algunos de los comandos. Configter, un banner, mod D, con más menos prohibido acceso al switch. Bien, acordaros un mensaje preventivo. Establecemos contraseña secreta a modo privilegiado Cisco con el comando enable secret Cisco minúsculas intro. Bien, deshabilitamos la búsqueda de nombres de dominio por parte del switch con el comando no IP domain guión lookup intro. Encriptamos todas las contraseñas service password guión y encryption
las de entrada por consola y terminales virtuales. Y ahora sí procedemos a lo que os comentaba, a establecer una contraseña de entrada por consola, la en consola cero. Fijaros el submodo, el PROM, el submodo de configuración línea consola, donde establecemos la password Cisco, intro, el comando login para loguearnos, bien, y ahora entramos de nuevo a configurar los terminales virtuales. Bien, configure terminal. Bien, line VTI 04. Esto lo hicimos, acordaros, para un router. Es similar. Password Cisco, intro, login, intro, en copy run start. Bien, y eso en un primer momento. En un primer momento el switch ya está preparado para acceder vía telnet. Sí que si por alguna razón estamos en la planta primera, en uno de los PCs, por ejemplo en PC1, a través de la aplicación del escritorio Command Prompt CMD, el acceso vía telnet es a través del comando telnet y la IP de la interfaz virtual de switch. 200.100.51.61. Entendemos que nos va a pedir, se va a loguear a través de una contraseña, nos va a pedir contraseña, Cisco, intro, y fijaros que estando en la planta primera de nuestro dominio, hemos accedido al switch de la planta sótano. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer, fijaros, tranquilamente voy a entrar a modo privilegiado, me pide contraseña de entrada a modo privilegiado configurado anteriormente. Y fijaros, si yo hago un show start, estoy accediendo a la configuración, a la visualización, a la monitorización de algunos comandos de configuración en el switch planta sótano. ¿De acuerdo? Enable Secret, cifrada a través de el algoritmo de encriptación MD5 que utiliza funciones hash. Lo estudiaréis en el módulo de seguridad y alta disponibilidad, no IP domain lookup, barra espaciadora, bien, la interfaz virtual de switch, el banner, y fijaros que línea consola, contraseña encriptada a través del algoritmo MD7 y terminales virtuales, otro tanto de lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero, repito, estoy en PC1, que está en una planta primera, más o menos a 30 metros, conectado el switch de la planta primera con 30 metros con el switch de la planta sótano. Acceso remoto vía telnet. Ahora voy a proceder a la configuración de los comandos de LIOS Cisco que me permitan acceder por SSH. Muy recomendable. Telnet no recomendable. ¿Entendido? Bien, antes de proceder a la configuración por SSH, fijaros, yo estoy en Internet y desde el servidor DNS he elegido al azar aplicación del escritorio CMD, Command Prompt, pues lanzó como podéis ver, flecha arriba, un ping para verificar la conectividad con la interfaz virtual de switch. Y evidentemente aquí es transparente el enrutamiento estático que se considera que está configurado exitosamente y correctamente. Así que intro, pues aquí veis los 4 replis, el ping y el pong, ping exitoso. ¿Entendido? Bien. Cierro el cuadro de diálogo del servidor DNS y ahora me voy a ir a modo simulación y voy a coger una PDU simple. Desde el servidor voy a hacer un ping, esa es una PDU simple, desde el servidor HTTP con 808081, clic al switch, a la interfaz virtual de switch, clic. ¿De acuerdo? Bien, siguiente, 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 siguiente. Bien, mirar aquí, esto ha llegado al switch, ¿de acuerdo? Si yo abro para ver la información de las capas OSI, bien, me gustaría que
comprobaseis efectivamente que, fijaros, en capas entrantes, nos encontramos que FAS 024 recibe la trama, FAS 024 recibe la trama, FAS 024 FAS 024 es el puerto o boca del switch interconectado con el router este. Giga 01 es el puerto o boca del switch que se interconecta con el otro switch. Ahí, no sé si lo veis, ¿no? Ahí a veces es que, bueno, entonces, fijaros que la trama ha entrado por FAS y mirar, eh, ha entrado por el puerto FAS 24 en capa 3. ¿Qué tenemos? Pues que el origen ha sido 81, el servidor HTTP, el destino 5161, la SVI, y fijaros, estamos en esta LAN, en la LAN cableada e inalámbrica, y mirar ahora, en capa 2, la MAC de origen es F, es decir, la MAC de la interfaz FAS 01 del router este, el gateway de esa LAN. Y la MAC destino es E0, bueno, 8A-D9, que es la MAC de la interfaz virtual de switch VLAN 1 creada. ¿De acuerdo? La vamos a apuntar 8A-D9 para comprobar. Y bueno, pues ha llegado bien y el viaje de vuelta, pues entendemos que en capas salientes esto es ahora el viaje de vuelta al PON. La trama va a salir por el puerto FAS 24 y fijaros, capa 3, intercambio de origen y destino. Y capa 2, intercambio de origen y destino. ¿De acuerdo? Bien. Y a lo largo del viaje, las IPs no van a cambiar, ¿de acuerdo? Viajan sin prefijo, viajan sin máscara y las MAC van a cambiar cada vez que esta trama ICMP en el viaje de regreso al servidor HTTP atraviese un router, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando entre a el router este y salga por FAS 00, aquí la MAC de origen será A, la de FAS 00, y la MAC de destino será la de B, la de FAS 01, porque una trama al entrar por una interfaz, por un gateway de un router y salir, esa trama se desencapsula en capa 2, se verifica que la trama ha llegado sin errores y se hace la verificación de la IP de destino en capa 3 con la tabla de enrutamiento, en este caso del router este, para poder reenviar el paquete que antes de salir por FAS 00 por su izquierda, de nuevo se encapsula en capa 2. Y la MAC de origen es A y la MAC de destino es B. Y aquí también, si es necesario, pues antes de salir se resuelve el protocolo ARP. ¿De acuerdo? Bueno, así que cerramos. Venga, siguiente y mirar aquí, ¿eh? Mirar aquí. ¿De acuerdo? Hago clic. Ha entrado por FAS 01, que es la interfaz de Mariana Sanz Oeste. Fijaros, la IP de origen, la interfaz virtual de switch, la IP de destino, el servidor HTTP, la MAC de origen A, FAS 00, y la MAC de destino, lo que os hemos comentado antes, FAS 01. Las MAC cambian, las IPs no cambian. Y obviamente esta trama se va a encapsular en una trama HDLC, en un frame HDLC, que es un protocolo de control de alto nivel, ¿de acuerdo? Utilizado en redes WAN, en redes de área extensa, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, ¿eh? ¿Mm? ¿Veis, no? Que en capa 3, cuando ahora va a estar a punto de salir, las IPs, se encapsula ahora en una trama HDLC y va a salir por serial 001 directa esa trama al proveedor de servicios. Bueno, así que siguiente, y el PIN exitoso, en modo simulación, a través de una interfaz virtual de switch. Bien, así que bueno, delete, vuelvo al tiempo real, real time,
y vamos a hacer una especie de verificación en el router. Bueno, voy a guardar un poquito los cambios por si acaso. En el router planta sótano, ¿de acuerdo? ¿Mm? Bueno, en vez de entrar, entro por hiperterminal. ¿Mm? Ok. Control C, intro. Bueno, entonces, los ping yo creo que habrán quedado claro, ¿de acuerdo? Bien, el show run lo hemos visto anteriormente, barra espaciadora, barra espaciadora, bien configurado, ¿eh? Bien, control C, show start, ¿m? Pues bueno, el copy run start, evidentemente, correcto. Bien, show version, me paro en este comando porque show version para deciros un poquito que la arquitectura de un switch Cisco es muy similar a la arquitectura de un router, muy similar, muy similar. Aquí está la ejecución del comando show version, ¿de acuerdo? ¿Mm? Y bueno, pues fijaros que lo que estamos viendo es que tiene software, sistema operativo de interconexión de redes iOS Cisco, que estamos ante un switch 2960 con un archivo imagen C2960 Lambda SK9-M, versión, bueno, del sistema operativo 15.0. ¿De acuerdo? Bien, información sobre el soporte técnico, Cisco Systems, y mirar, y aquí nos encontramos con la memoria ROM, la famosa ROM BIOS de nuestro PC, donde las rutinas de la ROM BIOS, por un lado, se habrán ejecutado, se habrá ejecutado el POS, que habrá chequeado evidentemente todos los componentes hardware, en este caso del switch, y habrán cargado a través del programa de arranque el iOS Cisco de memoria ROM a memoria RAM. ¿Entendido? Esto es muy similar al proceso de arranque de un PC, de un portátil. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, más cosas. Luego, memoria ROM, iOS Cisco, ¿m? memoria RAM, memoria RAM. El archivo imagen del iOS Cisco se almacena en memoria flash. Aquí está, ¿de acuerdo? Que luego lo veremos, lo comprobaremos con el show flash. Bien, información técnica. Y bueno, ¿qué más nos interesa? Pues mirar aquí lo que nos encontramos. Evidentemente, los switch tienen un procesador que es el que va a ejecutar las instrucciones del programa o programas almacenados en memoria RAM y procesar cualquier dato con 65K de memoria RAM, ¿eh? ¿Mm? ¿Vale? Bien. Y bueno, procesador, la placa base, identificación de la placa base, nuestro switch tiene una interfaz virtual Ethernet, que es la que acabamos de crear, y bueno, viene por defecto la VLAN 1, ya hablaremos de esto en la UT5, ¿de acuerdo? 24 puertos o bocas Fast Ethernet, 2 puertos o bocas Giga Ethernet, ¿entendido? Y 64K de memoria NVRAM, no volátil RAM, que es donde se almacena el archivo de configuración de inicio startup-config, que en el proceso de arranque pasa de memoria NVRAM a memoria RAM en forma de running-config. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, información técnica. Aquí está el archivo imagen del iOS Cisco. Show version. ¿De acuerdo? Si hacemos ahora un show flash, intro, pues nos encontramos con el ya citado 2960-Lambda SK9-MZ. ¿De acuerdo? Show Flash. Bien, Show History también nos muestra los últimos comandos ejecutados, se guardan en un buffer de memoria, en este caso por mí, por vosotros, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, pues la famosa
show Mac guión, address table, bueno, donde tenemos aprendidas en puerto de manera dinámica dos Mac. Esto ya lo vimos, ¿de acuerdo? El clear Mac address table para borrar la tabla Mac. Borramos las dinámicas y las estáticas. Dentro de poco, el próximo video tutorial, nos meteremos con las Mac estáticas. ¿Entendido? Bien, más cositas. Yo puedo mm, mostrar a través del comando show, método abreviado SH, el estado de una interfaz, por ejemplo, su interfaz fast del puerto boca del switch, fast 01, ¿de acuerdo? Bueno, ¿eh? Donde está encendida, está activa a nivel físico y a nivel de capa 2 recibe señal portadora, todo está bien, up, ¿entendido? Bien. Bueno, información técnica, ya demasiado técnica para las competencias que nos ofrece el currículum, y sí que me gustaría ver un show interfaces. ¿eh? Que en el caso del switch, nosotros siempre puertos o bocas para diferenciarlas de las interfaces del router, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, entonces intro, fijaros, y aquí, bueno, pues FAST05. Estoy pulsando barra espaciadora, fast 013, ¿de acuerdo? Pero quiero que veáis que si, mirad, veis la VLAN creada, ¿no? La interfaz virtual, ¿m? Bien, activa, encendida, habilitada, levantada, recibe señal portadora y mirar, la Mac que en el modo simulación en capa 2 del modelo hemos abierto, que era la Mac de destino correspondiente a la interfaz virtual VLAN 1, hemos dicho que era algo así, terminaba como 8A D9. Aquí está, esa es la Mac, ¿de acuerdo? ¿Eh? Interfaz virtual de switch, IP y MAC. La configuración se va a exigir, es evaluable, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bueno, pues vamos a proceder a la configuración de los comandos de IOS Cisco para el acceso por SSH. Bien, así que ven, procedemos. Entramos a modo configuración global, configter, intro, y el primer comando es establecer el nombre de dominio. Establecer el nombre de dominio que a lo largo de todo el curso está siendo par online. Y aquí también va a ser par online. Comando IP domain name paronline.es, intro. Bien, generamos a través del algoritmo de encriptación RSA una clave, ¿de acuerdo? El comando es crypto, ojo con la Y, RSA. RSA es el algoritmo de encriptación utilizado, es el acrónimo de los autores de ese algoritmo de encriptación. Lo estudiaréis también en el módulo de seguridad y alta disponibilidad. Entonces, bueno, RSA es un sistema criptográfico de clave pública que ahora intro, bueno, pues nos va a pedir un poquito la longitud, ¿no? De esa clave. 512 bits, nosotros vamos a optar por 1024. Fijaros, resaltar un poquito que el nombre de las claves serán o se tendrán en cuenta, fijaros, el nombre del switch, en este caso switch plata SOT, y el nombre de dominio, ¿de acuerdo? Bueno, longitud de la clave 1024 bits, intro. Vamos a generar, vamos a crear un nombre de usuario con el comando username denominado soporte, con contraseña secreta, secret Cisco, al igual que el comando enable secret Cisco, ¿de acuerdo? Bien, y ahora, bueno, pues entonces a los terminales virtuales, a los 5, ¿eh?
line VTI de 0 a 4, 5 terminales virtuales. Bien, le vamos a decir que nos permita acceder a esa interfaz virtual de switch configurada con una IP a través de SSH por el comando transport input SSH intro. Bueno, fijaros que en line VTI 04 hemos entrado en su modo de configuración de líneas virtuales. Nos logueamos, fundamental con el comando login, nos salimos y ya el último comando es decirle que vamos a utilizar la versión 2 de SSH IP SSH versión 2. Intro, ¿de acuerdo? Bueno, en evidentemente copy run start, intro, y ahora, bueno, pues estos son los comandos de configuración de un switch para acceder por SSH. Bien, vamos a ir ahora a PC2, vamos a ir al command prompt y aquí vamos a acceder SSH -L, la sintaxis correcta, -L, bien, con el usuario soporte. ¿Y cuál es la IP de la interfaz virtual de switch? 200.100.51.61. Intro. Bien, efectivamente nos pide la password. Cisco. Bien. Bueno, fijaros que ya estoy en el switch planta sótano porque si os habéis dado cuenta ha aparecido el banner preventivo, el mensaje preventivo. Banner mod D, prohibido acceso al switch. Pero que ya estoy en el switch de planta sótano desde PC2. Estoy accediendo remotamente desde PC2 al switch de la planta sótano. Todas las comunicaciones ahora son encriptadas. Enable, y ahora me pedirá contraseña, la contraseña de acceso a modo privilegiado. Cisco, configter, ¿veis, no? En showrun. ¿Lo veis, no? Puedo configurar remotamente el switch de la planta SOC. Control C. Bien, deciros una cosita. Estos comandos que hemos visto de SSH, comandos del iOS Cisco, no van a ser evaluables. Repito, van a ser evaluables los comandos iOS Cisco básicos de repaso del iOS Cisco y van a ser evaluables los comandos para configurar la interfaz virtual de switch. ¿Vale? ¿Entendido? El motivo es ¿por qué? Porque prácticamente tenéis un vídeo tutorial en los apuntes de Calerolines, que son, no os lo podéis perder, donde gestionamos, accedemos a través de la interfaz, de una interfaz gráfica, a través de una interfaz gráfica, accedemos a un switch de última generación, el SG-300 por SSH. Aquí lo veis, en la barra de título. Se hará alguna pregunta. Este video tutorial os aconsejamos verlo porque es tal y como se gestiona un switch SG300 en la vida real y se accede a través de Telnet, a través de SSH, se configuran las VLAN, se configura la gestión de los puertos del switch, se monitoriza el switch, se configura la seguridad de los puertos del switch, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy, muy interesante. Bien, así que eso es todo. Os dejaremos un enlace para que os podáis descargar esta topología y hacer pruebas. ¿Por qué? Porque, como podéis imaginar, una actividad fundamental de esta UT3 va a ser configurar el switch 1 con una interfaz virtual de switch, con una interfaz virtual de switch, con los comandos básicos del iOS Cisco, con los comandos del iOS Cisco para acceder por SSH y que yo pueda acceder remotamente a este switch 1 desde cualquier servidor de la planta sótano. Es una actividad que será evaluable. ¿Entendido? Bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias.